predicación me tiene muy, he orado bastante. Es el clímax de toda esta serie de la parábola del sembrador. Estoy muy ansioso por predicarla. Hay mucho contenido, pongan mucha atención. La semilla y el suelo, interpretando la palabra del sembrador, parte 3 hoy. Para que podamos entender lo que les voy a hablar, les doy un breve contexto. Este momento, cuando ocurre esta parábola, pareciera que el ministerio del Señor Jesús ha fracasado. Porque los hoy mega iglesias dirían, ¿qué grupo tan pequeño se ha convertido? Porque cuando Él expone este texto, es el segundo año de su ministerio, Él ya ha predicado en ocasiones en Jerusalén, en Galilea. Es demasiado lo que ha ampliado, multitudes le siguen a Él, pero muchos de estos que están siguiendo al Maestro, lo siguen por favores, por beneficios. Muy pocos realmente lo seguían por una conversión. La mayoría decidió a mantenerse en incredulidad porque ellos solamente querían los beneficios, no querían el sometimiento al Señor, el señorío. Hoy pasa exactamente lo mismo. Es tanto así que unos capítulos más adelante, Lucas, uno de sus apóstoles, le pregunta al maestro, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Porque eso es lo que estás poniendo, mostrando un ministerio, enseñándoles que a pesar de que se vean pocos, es parte del plan de Dios. Hoy concluimos nuestra serie de la parábola del sembrador de Lucas 8, del 4 al 15, lo cual lo dividimos en 3 secciones. La primera, la predicación de la parábola del sembrador, del versículo 4 al 8, una predicación de 1 minuto. Punto número 2, el porqué la parábola del sembrador, versículo del 9 al 10. Y el punto número 3, que nos encierra en este estudio en esta mañana, es el significado de la parábola del sembrador. Versículo 11, busque su Biblia, abra su Biblia y léalo conmigo. Dice, sígame con la vista por favor, dice el versículo 11. Esta es pues la parábola, que es una enseñanza junto a otro. Dios utiliza métodos naturales para mostrar una verdad. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, ese es el primer tipo de tierra, son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, y ojo lo que dice, y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, segundo camino, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oramos, invocamos a nuestro Dios, su Espíritu Santo, para que nos ayude a predicar en esta mañana. Señor, muchísimas gracias por llegar a esta tercera parte, increíble esta parábola, sumamente importante porque nos aclara el momento que está viviendo el Señor. Pareciera que su ministerio no es muy fructífero y los discípulos deben entender qué es lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje que solo lo pueden entender los que son parte del reino de Dios y otras cosas. Ayúdame, Señor, lléname tu Santo Espíritu, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De acuerdo con este pasaje que nos trae en este día, existen 4 tipos de terreno. Están los de junto al camino, sobre la roca, entre los espinos y el cuarto de la buena tierra. Esto es importante saber, porque lo que el Señor está enseñándonos aquí es mostrarnos en el evangelismo qué es lo que vamos a encontrar allá afuera. Son 4 tipos de terrenos.
Es el evangelismo que vamos a ver. Por eso nadie debe ponerse triste, ni preocuparse, ni tener miedo, ni ansiedad. Cada uno de estos terrenos representa la condición del corazón humano. Eso es lo que les quiere mostrar el Señor, porque no ven un ministerio muy fructífero. Primero el camino endurecido, versículo 8, iniciamos nuestra travesía. Este es inicial, puede parafrasearse como significa. Esto es lo que significa la parábola. Pues la parábola, la semilla que está en singular, no está en plural. No, si quieres oír a Dios, no tienes que agregar otros libros, solo hay un libro, porque hay muchas sectas que utilizan otros libros. Y el Señor clarifica aquí, es uno, la Biblia. La semilla, no más libros, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el mensaje, el contenido, la enseñanza que viene de Dios, que no se contradice versículo con versículo, es un solo mensaje, son las enseñanzas de Jesús. En este caso particular, la buena nueva de Dios sobre el reino de Dios, para que los que ya están en el reino de Dios entiendan, es para ellos. Versículo 12, Lucas 8:12. Y nos preguntamos, ¿quién o qué son los? Los y los son aquellos oyentes cuyo corazón es como el suelo junto al camino. Es decir, las semillas que cayeron en el terreno endurecido de junto al camino, ese es el primer tipo de corazón, junto al camino. Este tipo de corazón es impenetrable. Ninguna semilla puede germinar y crecer en él. Así que los que lo oyen, como continúa diciendo Lucas, son los que oyen, pero ellos en un verbo presente, como ustedes ven, oyen es un verbo presente, son las personas que hoy en día escuchan predicaciones, pero luego viene el diablo. Vean lo que dice Lucas. Aquí hay un personaje presente. Esos que oyen tienen un corazón impenetrable, duro, no se puede introducir. Escuchan, tienen la habilidad de escuchar predicaciones. Por eso Marcos 4:14 dice, ¿en quiénes? Estas personas son las personas que están dentro o fuera de la iglesia, que escuchan el mensaje de Dios, escuchan el mensaje en donde se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ojo la palabra que utiliza Marcos, es que son aquí mismo, inmediatamente, viene Satanás, que es el enemigo, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando el versículo dice que el diablo viene, y ojo, con la violencia que él viene, porque él está utilizando Lucas la palabra y quita, eso es un verbo. Se refiere que el diablo viene y se lleva, arrebata, roba de una forma violenta. No llega y dice, con permiso, no, quita esa palabra inmediatamente. En el servicio, indirectamente, minutos después, días después, meses después, que en su corazón llegó la palabra. ¿Para qué? Dice el texto. Para impedir que los oyentes en el servicio no crean y se salven. Si todos creen que van a ir al cielo, que dice, no crean y se salven. Ese es el trabajo del enemigo. Engañar, matar y hurtar. Él viene a robar, él desea que usted termine en el infierno. Ese es su trabajo. El trabajo del diablo es que usted no entre en el reino de Dios. El trabajo del diablo es que usted siga su voluntad, sea libre, sea feliz, no se someta a Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Y pregunto, ¿cómo les quita el diablo la palabra de Dios en sus corazones? ¿Cómo es que se los quita? Bueno, Lucas 8:5 nos habla de las aves del cielo.
una metáfora para definir los demonios. Los demonios, y repito, son los demonios. Los demonios son los que arrebatan toda esperanza de perdón, de paz y seguridad eterna que solo Dios puede dar a aquel que invoca su nombre, aquel que entiende y acepta el Evangelio. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, no tienes que ir a un espiritista para ver algo sobrenatural. Aquí mismo en la iglesia, en este momento que estoy exponiendo la escritura, hay demonios luchando para que usted y otros, para que la gente, sus hijos, no crean y no se salven. Frase del Señor Jesús. Ese es su trabajo. Esto demuestra que aquí hay una gran batalla espiritual. Cuando se proclama la palabra de Dios, Satanás utiliza diferentes métodos para quitar la palabra de sus mentes y sus corazones. Y estas son algunas maneras en que lo hace. Algunas. Uno, distracción. Distracción. Satanás puede usar distracciones, preocupaciones del mundo que lo van a desviar de la atención a las personas que tengan sobre la palabra del Señor, impidiendo que se concentren y reciban su mensaje. Llegarán distracciones, trabajo, mañana tengo que hacer, empieza a usar distracciones. Él trabaja en la mente. Otra forma que utiliza es la duda. Puede sembrar dudas en sus corazones, en sus mentes, haciendo que las personas cuestionen la veracidad de la importancia de las escrituras. Otra forma que Satanás puede engañarte y quitarte la semilla es la indiferencia. La indiferencia espiritual. Pueden ser armas que Satanás utiliza para hacer que las personas no vean la importancia de la palabra y la descarten. También mitos y persecución pueden hacer que la gente se aleje del Señor. También otra forma donde la semilla es arrebatada es en el orgullo. El orgullo, la autosuficiencia, puede hacer que las personas sientan que no necesitan la palabra de Dios. Por supuesto, el papel que juega Satanás no es excusa a los oyentes que aceptan esa mentira en su mente y en su corazón. Es que todos aceptamos a alguien al escuchar la palabra de Dios. Me acuerdo una vez a un amigo evangelizando. Me impactó tanto eso. Porque cuando él estaba evangelizando a alguien, él le hizo la pregunta final: ¿quieres aceptar a Cristo? Y la persona le hizo no. Entonces, y ojo que es verdad, ¿quieres aceptar a Satanás? Así le dijo. Eso, por eso nunca se me olvidó. Es que cada domingo unos aquí aceptan a Jesús como Señor y Salvador y otros aceptan a Satanás. Pero todos salimos de aquí aceptando algo en el corazón a uno de los dos, siempre. Segundo tipo de corazón. El segundo tipo de corazón que encontramos en el mundo es el terreno de las piedras, en el cual no es muy profundo. Y por favor, si no ha puesto atención hasta ahora al mensaje, este es el momento de poner mucha atención. Mucha atención. Estos son los corazones impulsivos. Esas son las personas emocionales. Ve al versículo 13. Los de sobre, palabra clave, superficial. Sobre la piedra. Esa palabra sobre es clave. Porque son los que habiendo oído reciben la palabra. Ya sea una predicación
tratado, testimonio sobre palabra clave superficial. La piedra son los que habiendo oído reciben la palabra, ya sea una predicación, un tratado, un testimonio. Algunas personas reciben la palabra, por ejemplo, llorando. Y no está mal llorar, porque no derramó Pablo lágrimas en una ocasión, como en Hechos 20:19, que dice que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿No lloró el mismo Jesús ante la tumba de Lázaro en Juan 11:35? Jesús lloró. Sin embargo, el problema con las personas simbolizadas por las semillas que cayó sobre la piedra, recuerde que sobre es superficial, es que sus emociones son superficiales, no son basadas en convicciones profundas. Esta gente, como mismo Lucas los describe, no tienen raíces, son impulsivos, son emocionales, y ojo la palabra que utiliza en este pasaje del versículo 13, con gozo. Con gozo. ¿No es gozo parte del fruto del Espíritu? ¿Por qué lo pone aquí Lucas? No es una casualidad. Es que el gozo, que es parte del fruto del Espíritu Santo, pero estos que no tienen raíz producen gozo. Pero yo vengo a la iglesia y tengo gozo. Vengo a la iglesia y tengo gozo. Esto es una descripción de una emoción. Y hablemos por un momento del gozo. El gozo es una emoción válida, hermanos, porque somos personas emocionales, pero no es necesariamente la señal distintiva de la verdadera salvación. De hecho, una indicación más segura de una conversión genuina puede ser el llanto. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Aunque en algunas ocasiones el gozo, sí, acompaña a la verdadera salvación. ¿No nos sentimos gozosos cuando nos vemos, cuando venimos a la casa de Dios? Sí, claro, por supuesto. Pero ahí Lucas lo está poniendo por algo, y permítame explicárselo bien. En algunas ocasiones el gozo acompaña a la verdadera salvación, pero también puede estar presente en conversiones falsas. Muchas personas responden al evangelio por motivos erróneos, como la ruptura de una relación, un divorcio, su matrimonio es un infierno. Dios me ayudará con mis hijos para que no caigan en drogas, por la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, o por la bendición material que Dios pueda darme, o el diagnóstico de una enfermedad grave. La esperanza de que Jesús responda o resuelva sus problemas puede ser emocionante, sí, puede ser emocionante, y también puede generar un gozo falso. Por cierto, muchas iglesias, algunas brasileñas se llaman "pare de sufrir". Es un falso gozo. Estos individuos son comparables al hombre de la parábola del Señor que asistió a una boda sin la vestimenta adecuada y fue expulsado. Esta parábola, cada vez que yo la leo, se me caen las babas. Estoy deseando predicarla, porque vea lo que dice. Dice Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre. Entró a la fiesta, que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, no le dijo hermano, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo hablas como cristiano? ¿Cómo vistes como cristiana? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que le servían, y lo manda al infierno. Pues vea lo que dice al final: atarle de pies y manos, que es una frase que utiliza para aquellos que van a ser arrojados al infierno, que van a llorar por la eternidad, y va a haber tormento y dolor por la eternidad, dice. Y echarlos en las tinieblas de afuera, que es el lugar más oscuro que exista, que usted pueda conocer, la cueva más profunda que hay en este planeta, no se compara con la oscuridad que hay en el infierno. Allí será el lloro y crujir de dientes. Lamentarán haber tenido la oportunidad, pero ya no hay nada que hacer. Como dice el texto del versículo 13, pero estos no tienen raíces. Carecen de una fe auténtica y por lo tanto no poseen la vestimenta de justicia. Alguien tiene que vestirlo, no usted mismo se viste. Es una vestimenta que Dios pone en los redimidos, como lo explica Isaías 61:10. En gran manera ese me no dice nosotros. La salvación es individual, no me la puede heredar papi y mami. Me gozaré en Jehová porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Él me rodeó de manto de justicia. Él lo hizo. Él lo hizo. Entonces, la tierra superficial sobre la piedra simboliza a aquellos que hacen una declaración de fe. No es que no declaran, no es que no levantan la mano, no. Hacen una declaración de fe sin profundidad, solo emocional. Recuerda que estamos en la parte de emocional. Esos individuos al principio parecen ser lo contrario del corazón endurecido, representados por la tierra junto al camino, y en lugar de rechazar la verdad que han escuchado, inicialmente acogen la palabra con gozo, con alegría, pero como continúa diciendo Lucas, con un P bien grande, pero estos son identificados por un grupo de personas que solo Dios los conoce y sabe quiénes son. Estos son, ¿quiénes son los estos? Son hombres y mujeres, jóvenes y niños, con capacidad para entender el evangelio. El problema no es que no lo entienden. Aquí sí entra, solo que no baja, no llega aquí. Estos son hombres, mujeres, jóvenes y niños con capacidad para entender el evangelio. El problema no es intelectual. Sin embargo, como dice Lucas, no tienen raíz. Su entusiasmo inicial, su gozo, es engañoso. Pueden hasta hacer creer a muchos de la iglesia, incluso al pastor, que su conversión es genuina. No solo muestran interés y recepción, sino que también están llenos de alegría y emoción, aunque no por mucho tiempo. Porque el problema radica que estas personas, en letra grande Lucas pone, carecen de raíces profundas. Por lo que su papel, su fe de papel, se va a quemar con el tiempo. Lucas dice que esas personas creen, no dice que no creen, no, creen. Pero solo por creer no te va a salvar. Yo creo en Satanás, porque la Biblia me habla de Satanás, pero eso no me hace que yo sea satánico. Santiago dice que los demonios creen, pero siguen siendo demonios. No es ser intelectual. Dice Lucas que estas personas creen por algún tiempo, toman decisiones, levantan la mano, pasan al frente, algunos hasta se bautizan y todo, pero en un caso dado, su decisión por Cristo no dura. Y aquí quiero predicar lo que voy a decir a continuación. Quiero predicarlo, pero puede ser una profecía. Repito,
Lo que quiero decir ahorita es una predicación, pero también puede ser una profecía. Y escuche para que pueda entender. En una encuesta hecha aquí en los Estados Unidos, muestra que el 75% de los niños jóvenes que crecieron en una iglesia de adulto no vuelven a la iglesia. Ellos abandonan la fe que un día profesaron y uno se pregunta, ¿qué sucedió? Con el tiempo, aquello que fue sembrado en la escuela dominical, en las predicaciones expositivas, se las robó Satanás y como resultado terminan en el infierno, pues su fe nunca fue verdadera. Ellos son actores frente a sus padres en una obra de teatro que se llama iglesia. Cierro paréntesis. ¿Cómo se puede saber si una emoción como llorar o gozo es una señal de fe genuina? La respuesta es, como lo marca y lo subraya Lucas, si puedes soportar la prueba. Es que Dios nunca nos mintió. Cuando Él dice, cuando venga la prueba, Dios da por un hecho, en el momento que usted recibe a Cristo, levanta la mano o quiere seguirlo, va a venir la prueba. Y es ahí donde nos dividimos. La respuesta es si puede soportar la prueba. ¿Y cuál es el problema de las pruebas? Yo mismo me pregunto. No todos sufrimos enfermedad. No todo el mundo, algún momento perdemos el trabajo. No todos tenemos problemas. Tanto cristianos como impíos tenemos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con tal razón, Lucas escribe en el versículo 13, estos que no tienen raíces, que la única raíz es papi y mami, o mi cónyuge, o los beneficios que puedo sacar de la iglesia, estos que en el tiempo, por eso dice, en el tiempo que va a venir, la prueba se apartan. El calor abrasador, es que hermanos, entiéndalo, cuando venga la prueba, el problema, la fiebre, cuando uno se enferma, la fiebre no es la cobija. El problema es el corazón. Es ese. El calor abrasador que del sol, las pruebas de la vida revelan el corazón de las plantas en el terreno rocoso, que les falta la estructura de una raíz profunda. A causa de eso no pueden extraer los nutrientes y la humedad que necesitan para sobrevivir. ¿Usted ha visto cómo crecen las frutas de un árbol? La fruta no dice, hey, ya quiero salir, voy a tener fruto. No. Los árboles necesitan, para que den fruto, nutrientes que la tierra da. Ellos no deciden cuándo dar fruto. Alguien les tiene que dar los nutrientes para que salga el fruto. Esa palabra prueba, perasmo en griego, es tentación, es dificultad, es problemas. Y agréguele dos palabras que dice Mateo en la misma parábola, en Mateo 13:21, aflicción y persecución. Estas son las razones que los falsos creyentes, que hoy papi los puede cubrir, pero cuando yo papi no esté, cuando ya no estén los beneficios, recuerda que Jesús les diga multitudes para beneficios. Los falsos creyentes se apartarán de su profesión de fe que hicieron en la iglesia. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la verdadera fe que salva? La verdadera fe salvadora se distingue por la última palabra que termina Jesús esta parábola. ¿Cuál es? Léanla. ¿Cuál es la última palabra? Perseverancia. Ahí la dejó. Le puso el punto. Es la perseverancia. Jesús dijo a aquellos que declaran tener fe en él, que declaran tener fe en él, van a perseverar.
Juan 8:31, si permanecéis, si te mantienes en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Pablo aconsejó a los colosenses, mujeres que están estudiando Colosenses 1:23, que habiendo sido reconciliados con Dios, se mantuvieran firmes en la fe, sin moveros, estables, sin desviarse de la esperanza del evangelio que habéis oído. No uno nuevo, no uno torcido, no uno que me complazca mis placeres. Esa es una verdadera fe. El autor de Hebreos 3:14, él recordó a los lectores que somos participantes de Cristo. Si mantenemos firme hasta el final nuestra confianza inicial. Aquellos descritos en Lucas 8:13 no pueden terminar la carrera porque en tiempo de prueba desfallecen. Por supuesto, tales personas nunca, y escúcheme bien, nunca pertenecieron realmente al rebaño de Cristo, porque el día que Cristo pierda una oveja, deja de ser Dios. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, hablándole a la iglesia, pero no eran de nosotros, grupo identificado, porque si habían sido de nosotros, por tercera vez nosotros, habrían permanecido, palabra clave, ¿recuerdan la parábola? Habrían permanecido por cuarta vez con nosotros, pero salieron para que la iglesia entendiera y viera que no son de nosotros por quinta vez. ¿Ustedes entienden? Judas, yo perseguido. No, hombre, lo vendo a ese. Cuando llega la persecución, las ratas, como cuando un barco se hunde y va ahí hundiéndose, los primeros que salen son las ratas. Cuando viene la persecución, los falsos creyentes son los que huyen. Las ovejas verdaderas siguen, oyen y son conocidas por Jesús, dice Juan 10:27, y prueba de eso es que Dios las cuida para que lleguen al final. Dice Juan 10:28, y yo les voy a dar fe, arrepentimiento, y los voy a sostener y les voy a dar vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, hablando de las pruebas, ninguna persona las arrebatará de mi mano. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó, pónganse paréntesis ahí, Dios en vosotros, porque sí, hay 4 tipos de terreno. Uno junto al camino, sí, uno sobre la piedra, uno entre los espinos y una buena tierra, pero todos teníamos un corazón duro. Todos estábamos sobre las piedras, todos entre los espinos. ¿Hay responsabilidad del hombre? ¿Hay soberanía de Dios? Pero todos, nadie es que usted nació con un corazoncito bueno. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿recuerdan? Buena tierra, la completará hasta el día de Jesucristo. Si alguien no llegó al final, es que nunca fue de Cristo. Fue emocional. Su semilla estaba dura, impenetrable. Entonces, quedó claro que el segundo tipo de terreno o segundo tipo de corazón que nos vamos a encontrar en el evangelismo o en la exposición de la palabra, que encontramos en el mundo, en la iglesia, dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo, vea que no nos está negando el Señor, en el tiempo de la prueba, porque van a ser probados. ¿Cómo puede usted oler una vela, candela, prendida o apagada? Prendida. Dios va a oler si es verdadera esa fe. Ahora, en cuanto al tercer tipo de suelo, versículo 14, los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, es decir, siguiendo su camino, o también traducido, pasan de largo, o siguen el camino de la vida, son ahogados, son atormentados, también traducido ahogado, porque este significado es muy interesante, porque muestra que en el tiempo es presente, están ahogados. Indica que ellos están siendo asfixiados. Es un proceso gradual. Usted lo va viendo, como alguien en una familia va, o una persona va. Eso es lo que está diciendo. Están siendo gradualmente asfixiados. Poco a poco, y un momento, como la estrella fugaz, aparecieron, de van a desaparecer.
Se refiere a cómo una planta crece gradualmente, pero es sofocada. Antes de poder dar frutos verdaderos. Esto describe una vida activa que yendo y viviendo en la búsqueda de los negocios, igual que el joven rico en Lucas 18:18, cuando le dice, maestro, que buen discípulo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es sincero, pongámoslo en punto. Pero Jesús le dice que guarde los mandamientos, sí, venda todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Porque la riqueza de este hombre le dio, y escúcheme bien, la riqueza de este hombre sí le dio paz, poder, prestigio. Y cuando Jesús le pidió vender todo, afectó su seguridad y su identidad. No sorprendió que Jesús, no comprendió que seguir a Jesús le daría más seguridad que sus riquezas. Jesús no pide a todos que vendan sus posesiones, pero sí que nada sea más importante que Dios. Si tu seguridad depende de tus bienes, será mejor, eso sí, que te deshagas de ellos. Porque ahí donde la palabra no penetra, cuando empezamos a construir ídolos, se hacen muy grandes, ya la palabra no puede llegar. Es donde tienes que sacar tu materialismo y otras cosas, tu ego, tu orgullo. Son ahogados. Jesús nos pide todo. Dice que estas personas, este terreno, se pierde porque están afanados por todos los afanes, todas las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida? Esta frase se refiere a las preocupaciones mundanas. Están pensando en la acumulación de riquezas y actividades placenteras que pueden distraer a las personas y alejarlas de la verdad espiritual y el crecimiento de la fe. Estas cosas pueden ocupar tanto tiempo, tanta energía, que las personas no tienen espacio para la palabra de Dios, impidiendo que crezca la palabra. Sus raíces son cortas, no pueden producir frutos en sus vidas. Si estas personas fueran al médico, el doctor les diagnosticaría lo siguiente: usted tiene el síndrome de la preocupación excesiva por la propia comodidad. Y dice Lucas, no llevan fruto. Pero si yo vengo a la iglesia y me he visto bien, yo ofrendo. Dice, no llevan fruto, ya les voy a explicar. Aquí solo leemos fruto, pero en el original es su fruto nunca madura. No solo dice fruto, su fruto nunca madura en griego. Dar fruto hasta la madurez. ¿Qué quiere decir? No dan fruto hasta la madurez. La fe que tienen no se traduce en obras. Después de un comienzo en la fe, yo creo en Dios, expresa, pero no hay perseverancia. Su desarrollo, y ojo lo que le voy a decir, su desarrollo se detiene. Años y años en la iglesia, los mismos problemas se detienen. No producen buenos resultados, no se desarrollan plenamente. Y ojo la ilustración que le voy a decir para que pueda entender lo que le estoy diciendo. ¿Usted ha visto un árbol de aguacate cuando el aguacate no está maduro? Ahí está guindando, ¿verdad? Sí, se le ven frutillos, vienen a la iglesia, diezman, ofrendan, visten bien. Ahí está el frutillo, pero no llegan a la madurez. Están verdes, está duro, les falta tiempo. Eso es lo que quiere decir Lucas con ese tipo de personas. Van saliendo a algo, pero nunca fueron maduros, nunca maduraron. Nunca dan un fruto verdadero. Se perfilan, se ven bien, pero nunca llegan al fruto maduro. Solo piensan en riquezas, en los afanes y acumular. Dios lo describe. Es decir, podríamos traducir los afanes y las riquezas no les permite producir un fruto maduro. Ahí se ve la bolita. Sí, se ve unas bolitas por ahí, pero no tienen el fruto, no llegaron a madurar nunca. En contraste con las primeras tres tierras,
Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra produce verdadera salvación. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Son aquellos que son auténticos y lo que le voy a decir, sin hipocresía. Palabra clave. Son los que verdaderamente entienden la palabra. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende y da fruto y producen, ojo los frutos, de 100, 70 y 30. Para un judío se hubiera ofendido. Para un judío una cosecha buena es de 10%, de 7.5 a 10. Pero el ver que le pidan 30, es que tiene que haber algo grande. 70 es algo grande. No es que la gente diga, no, ese fijo es salvo. No, no, se le nota que hay algo. Entienden la palabra, la aceptan, la reciben. Dice Marcos 20 como lo muestra. Entienden la palabra, la aceptan y punto 3, la mantienen con continua obediencia. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Ahí termina el versículo, ¿no? Los que guardan, que significa los que obedecen. Juan 14:15, si me amáis, por cierto, el Señor dijo, el que no me amare sea maldito. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese, ¿será usted esa persona? Ese que guarda mis mandamientos y los obedece. Me manifestaré a Él. ¿Qué significa me manifestaré? Tendré una relación íntima con Él. Y esa relación íntima con Dios va a hacer que yo me transforme en alguien que ya no me parezca al que yo era antes. A diferencia de la tierra junto al camino, donde la semilla nunca penetra, de la tierra rocosa, donde brota brevemente y se marchita por sus emociones y su gozo falso, y de la tierra espinosa donde se ahoga por los placeres y la búsqueda de dinero constante, que prefiere destruir su familia, su vida, su amor por Dios, su fe, por vivir unos pocos años y acumular. Viene la tierra buena, que está adecuadamente preparada. Las semillas crecerán hasta convertirse en plantas maduras que dan fruto con perseverancia. No se detienen, siguen dando frutos. Sigue. Cada año son más maduros, cada año conocen más de Dios. Dice Lucas, y dan fruto con perseverancia. Ojo con estas dos palabras, fruto con perseverancia. Están unidas. La fe verdadera se caracteriza por su perseverancia, como se ha mencionado. Aquellos que abandonan su declaración de fe demuestra que nunca fue genuina. El fruto incluye las buenas obras que acompañan la salvación. El Señor lo dijo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos que demuestren de verdad su arrepentimiento. Un creyente no tiene buenas actitudes, como muestra Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Se somete. Acciones, Colosenses 1:10, agradándole en todo el Señor, llevando fruto en toda buena obra. ¿Dónde es la buena obra? En la familia, en la comunidad, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la iglesia, creciendo con el conocimiento de Dios. No se ve la bolilla ahí nada más, pegadita aquí a la iglesia, una bolilla, pero no se ve madurez. Tienen hambre por la palabra de Dios. El fruto de actitud genera acción, trata de producir acciones y no forzadas, porque ese es el legalismo. Y algo que es claro y que no debe ser olvidado, hermanos, nunca, es lo siguiente. Jesús enseñó que la clave no está en el método o la habilidad del evangelista, ni el mensaje en sí, sino en el corazón de quien lo recibe. Eso hay que tener claro, porque la iglesia, en el momento que perdamos, que creamos, es que no ganamos mucho, entonces usemos pragmatismo y pongamos luces y cambiamos una música así y pongamos y traigamos, démosles comida, démosles tarjetas, hagamos lo que ofrezcamos de todo para que vengan más. Hay que entender que el problema no está en el predicador ni en la semilla, está en el corazón que está afuera. Por eso Dios se lo pone a ellos, si no se van a desviar.
En la parábola de las cuatro tierras, todos se componen del mismo elemento, pero la respuesta del evangelio dependen de las influencias que prevalecen y dominan sus corazones. La convicción que prepara el corazón para recibir el evangelio es obra del Espíritu Santo, y la salvación es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa el mensaje para enseñar a las personas sobre el pecado y la salvación. Por favor, no suavice el evangelio. Los creyentes deben compartir todo el mensaje de salvación, no solo las bendiciones. Las personas necesitan entender que son pecadoras y que enfrentarán el juicio de Dios antes de experimentar sus bendiciones. ¿Cuál es el juicio a estos tres tipos de terreno? Bueno, ¿por qué? Porque esta parábola lo que quiere mostrar es creyentes del reino de Dios, edificados, y los demás, juicio. ¿Juicio por qué? Porque su falta de interés en la palabra de Dios, el burlarse, el menospreciar, el no tomar en serio. Cuando se expone este libro, Dios les manda un juicio para que ya nunca más, no se sabe en qué momento pasa esa línea, ya no entiendan, ya no tengan hambre por la palabra y no van a poder obedecer la palabra. Quedan ya condenados. La predicación debe ser, todo predicador debe entender cuando usted evangelice, cuando yo predique, 3 son más que 1. Por eso los mismos apóstoles más adelante le preguntaron al maestro, ¿son pocos los que se salvan? ¿Van a ser más los que te digan que no? Que sí. Entonces tienes que ser consciente cuando evangelizas. Y eso también te debe dar tranquilidad. ¿Por qué 1 de 4? Eso no es nuevo. ¿No dijo el Señor, muchos son llamados, pocos escogidos? ¿No fue el mismo Señor que dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan? Mateo 7:14. ¿Cierto? ¿Cuál es el significado expositivo de todo el pasaje? ¿Qué significa? Siempre se los doy al principio, pero hoy se los doy al final. Lucas quiso mostrar la importancia de cómo recibimos y cómo respondemos a la palabra de Dios. Lucas quiso mostrar la importancia de cómo recibimos y cómo respondemos a la palabra de Dios. Y termino diciéndoles con este último versículo de Lucas 8:8. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Esa frase, gran voz, mega en griego. ¿Han escuchado la palabra megáfono? Es la misma raíz. ¿Han escuchado la palabra mega super? Esta es mega. Es decir, hablando Dios con una mega voz. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra ha sido expuesta. Señor, gracias por tu palabra, por el mensaje en este día. El resultado es tuyo. Tú conoces los corazones. Nosotros como pastores, evangelistas, mujeres y hombres evangelistas aquí que comparten la palabra, tienen que entender que van a encontrar 4 tipos de tierras. No hay problema con la semilla, no hay problema con el evangelista. Nada más hay que dar la semilla. Te entregamos este mensaje y que dé el fruto que tú quieres que dé. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.